A continuación ofrezco la palabra a don Renato Rojas, en representación de la red Chile Despertó Internacional. Antes, sin embargo, quiero precisar que no ha sido fácil, por razones técnicas, organizar este encuentro, y desde ya por lo mismo agradezco a todos su comprensión. Don Renato Rojas, por favor. Sí, perfecto. Muchas gracias. Estoy acá en esta presentación con Betsabeth Marín, que es quien va a comenzar la presentación que vamos a hacer desde la red Chile Experto Internacional. Betsa, ¿estás ahí? Hola, Sí. hola, buenos días. Buenos días a la Comisión de Reglamento. No sé si es posible ver la presentación. Sí. Ya, vale. Desde la Red Chile Experto Internacional, hoy queremos hacer esta presentación a la Comisión de Reglamento con las propuestas que hemos elaborado en el tiempo. Mi nombre es Betsabeth Marinanco, yo actualmente resido en Barcelona, en el territorio internacional, y soy chilena. Renato. Perfecto, me presento. Mi nombre es Renato Rojas. Yo soy chileno de nacimiento, penquista, pero resido en este momento en el territorio internacional, en la Ciudad de México. Bueno, antes de comenzar, saludamos especialmente a las y los constituyentes Daniel Bravo, Bárbara Sepúlveda, Agustín Esquella, Ingrid Villena, Hugo Gutiérrez, Natalia Enríquez, Helmut Martínez, Ruggiero Cozzi, Hernán Larraín, Amaya Alves, Patricia Labra y Ricardo Montero. Nosotros como red quisiéramos contarles un poco que somos una red de asambleas territoriales autónomas y autoconvocadas en diversas ciudades del mundo, las Américas, Europa y Oceanía especialmente, y tenemos tres objetivos principales. A lo largo desde el estallido social hemos trabajado en ejercer presión internacional denunciando la sistemática violación a los derechos humanos y criminalización de la protesta. También hemos buscado incidir en la conquista de una vida digna para todos los pueblos que conforman Chile y Numapu. Y, por último, defender los derechos de las y los sujetos políticos migrantes. En ese sentido, contarles que hay dos ámbitos en los que hemos trabajado. Por el lado de derechos humanos, organizamos una visita de observadores de derechos humanos del Parlamento Europeo en diciembre de 2019. Hemos también preparado insumos, hemos intervenido en discusiones parlamentarias en diversos países del mundo, hemos aportado recursos monetarios y no monetarios a diversos colectivos en defensa de los derechos humanos. En términos de nuestra agenda migrante, seguimos organizando cabildos, asambleas constituyentes y otras instancias de discusión locales para precisamente entregar los insumos que hoy les vamos a presentar. Y hace muy poco también hemos entregado insumos para poder avanzar en los derechos cívicos y políticos de quienes habitamos el territorio internacional. En ese sentido nos parece importante, así como la organización anterior hace un énfasis en las personas en situación de discapacidad, para nosotros es muy importante que el reglamento aborde la condición migrante. Desde la Organización Internacional de las Migraciones se define como migrante a cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia. En ese sentido, nuestras asambleas han hecho un trabajo de reflexionar sobre lo que significa ser migrante en el extranjero, la diversidad de quienes habitamos afuera. Como bien decíamos, hay gente que está de forma temporal, otra permanente, otra se fue por razones políticas, otra por trabajo, por estudios, etc. Pero en ese sentido decimos que comulgamos en que el ser migrante obliga a identificar vulneraciones de derechos. Así identificarse como sujeto político no solo en relación al lugar de origen, sino también en el lugar donde se reside, por lo cual hemos hecho un trabajo importante de no solamente los espacios donde vivimos, sino que también, mirando hacia Chile, aportar a mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Renato? Sí.
Primero, continuando con los saludos que inició Betsa, quisiera saludar a Claudio Gómez, a Fuad Chajín, Ramona Reyes, Tami Pustelnik, Mauricio Daza, Yanis Meneses, Guillermo Namor, Carolina Vilches, Constanza Juve, Rodrigo Álvarez, Yarela Gómez, Fernando Atria, Marcela Cubillos y Ricardo Neumann. ¿Por qué hacemos estos saludos? Porque es una instancia, se ha hablado bastante de grupos que se encuentran invisibilizados en la discusión constitucional. Entonces, les agradecemos la instancia de poder plantear nuestras demandas y nuestras formas y recomendaciones para el reglamento, dado que somos una de las comunidades excluidas de la discusión constitucional. Participamos de primarias presidenciales, de elecciones presidenciales y plebiscitos, pero instancias deliberativas específicas no estamos participando, por lo que no pudimos elegir a nuestros representantes a la Convención Constitucional. Hicimos una propuesta al Congreso de un distrito internacional de poder elegir representantes. Entonces, al no obtener ese resultado favorable, estamos buscando vincularnos con esta comisión para que se subsane esta invisibilización en términos de cómo deliberamos con la Convención Constitucional. Por lo que buscamos una incidencia real en la orgánica de la Convención Constitucional a través de garantías de vinculación y la incidencia en particular en los mecanismos de elaboración de normas que se planteen, que sea un deber de los constituyentes incluir a la comunidad internacional que estamos en el exterior en la deliberación democrática que se da en el contexto de la convención, y también que podamos hablar de temas como convención itinerante y también los distintos grupos temáticos y comisiones temáticas donde se pueda abordar el tema migrante. Bueno, pero ¿de dónde vienen las recomendaciones que les vamos a presentar? No son antojadizas, vienen de un trabajo, como les decía, desde 2019, donde hemos hecho consultas ciudadanas, cabildos, asambleas presenciales y virtuales, tanto a nivel de las ciudades como, digamos, internacionales a nivel virtual. En el último tiempo estuvimos trabajando en la Asamblea Popular Constituyente, la de carácter internacional, donde generamos propuestas al reglamento y también sobre 8 ejes constitucionales. Todo este trabajo está documentado, nosotros se los podemos hacer llegar como a la comisión, por supuesto, y en ese sentido hablar de 2 recomendaciones como a partir de las discusiones que se hicieron, ¿no? Se hizo un cuestionario con algunas preguntas cerradas y otras abiertas. En ese sentido, la comunidad chilena migrante tenemos una propuesta respecto del tiempo de elaboración del reglamento. Nosotros suponíamos, al menos casi el 60% de las personas decía que ojalá estuviese listo entre 15 y 30 días, y la segunda opción era no más allá de 45 días, ¿no? Creemos que aún podemos llegar a eso, pero un poco es la visión que se tenía en ese aspecto. También la comunidad chilena migrante votó porque el quórum para las normas constitucionales, también para aprobar el reglamento, pudiera ser del 50+1, casi el 50% de las personas estuvieron de acuerdo con eso, y si no, avanzar a los 3/5. Acá nos gustaría hablar de algunos temas sobre la solución de controversias. Se menciona el plebiscito intermedio, y tomando también algunas nociones de las participaciones anteriores que han estado en esta jornada, el plebiscito como figura es un piso mínimo democrático en estos contextos deliberativos, por lo que planteamos que puede ser una innovación bastante interesante la que lleve la Convención Constitucional con la realización de plebiscitos intermedios, con la que tuvimos un 78,9% de los participantes de esta asamblea, que es el mecanismo más idóneo para la solución de controversias. También mencionamos, y tuvimos una alta adherencia a esta opción, la idea de que exista un consejo de observación de la Convención Constitucional, que esté configurado y esté organizado por parte de la sociedad civil, que podamos involucrarnos en los momentos de elaboración de las normas constitucionales y que existan representantes de las organizaciones sociales y del mundo académico que puedan deliberar e incidir en la elaboración de las normas y en el funcionamiento de la Convención. También comentamos el concepto de adecuación de mecanismos, ya que entendemos que como comunidad en el exterior tenemos ciertas particularidades. Por ejemplo, como no tenemos un distrito, estamos empadronados de manera general ante el CERVEL, y además tenemos nuestra forma de organización autoconvocada a través de cabildos y asambleas. Acá les planteamos un desafío como comisión de cómo llevamos esta vinculación
con estas formas de organización que estamos planteando para la elaboración de las normas, para la conformación de comisiones especiales y para incluir derechos y deberes, en particular deberes de los constituyentes de vinculación con grupos invisibilizados entre los que nos incluimos. Acá también tenemos ciertas particularidades que nos gustaría mencionar y también requieren una cierta adecuación, ya que se plantea la utilización de mecanismos de participación popular, como mencionamos, la vinculación formal la tenemos en estos términos de registro con CERVEL y de cabildos autoconvocados, pero planteamos también la iniciativa popular de discusión constituyente, replanteamos los consejos consultivos y también la idea de que, como tenemos nociones de que se quiere plantear una convención itinerante que discuta de manera deliberativa con los distintos grupos, que la Comisión de Reglamento establezca un mecanismo especial para la vinculación con la comunidad en el territorio internacional que nos permita deliberar y participar en esta figura de convención itinerante en una lógica de virtualidad. Porque a pesar de que hablamos de los territorios, estamos organizados a través de lazos que salen de la perspectiva territorial. Entonces, a modo de conclusión, planteamos que la orgánica de la Convención Constitucional, que va a plantear esta Comisión de Reglamento, pueda visibilizar a los grupos excluidos y entregue poder de incidencia y deliberación en la toma de decisiones para la elaboración de la norma constitucional, especialmente tomando en cuenta que estamos fuera de la lógica de la representación que logró que se integrara esta convención constitucional. No tenemos una representación expresa, así que dependemos de los mecanismos de la propia convención para poder deliberar con ustedes. Y por último, decir que los procesos participativos que establezca la Convención Constitucional podrían ser las primeras instancias donde se avance, ¿cierto?, en la institucionalidad chilena hacia a ampliar los derechos cívicos y políticos que tenemos las personas que residimos en el extranjero. Estos procesos participativos pueden ser vinculantes, consultivos, y existen las formas, la virtualidad creo que nos puede ayudar muchísimo. En ese sentido, nosotros hemos planteado, por ejemplo, en el caso de que hubieran espacios de votaciones, formatos diferentes como el voto por correo, el voto anticipado, digamos, hay diversas formas internacionales y quizás podríamos conversar eso más en profundidad adelante. Lo importante es que el reglamento incluya también procesos participativos de quienes residen en el territorio internacional. Eso ha sido por nuestra parte. Les agradecemos a la Comisión de Reglamento por haber escuchado nuestras propuestas. Muchas gracias. Gracias. Entonces, vamos ahora a pasar a la ronda de preguntas. Para la Red Chile Despertó Internacional, la pregunta la formula la convencional Rosa Catrileo. ¿Cómo sería la obligación de vínculo de los convencionales con grupos excluidos? ¿Cómo sería en la práctica? Bueno, primero agradecer a Rosa por la pregunta. Creemos que en términos generales habría que hablar de un reconocimiento a lo que ha sido como la situación de la comunidad chilena migrante y en su diversidad, por supuesto. Y luego del reconocimiento, partir por generar instancias que reconozcan también el trabajo que ya se ha hecho también. Y las prácticas las formas de trabajar que tenemos, el trabajo autoconvocado, y cómo la institucionalidad va a dialogar un poco con eso. Un poco también similar a la respuesta anterior, ¿cierto? Este es un desafío para la institucional chilena que no ha incorporado en sus órganos a la comunidad chilena residente en el exterior, más allá de estas tres modalidades de votación que les contábamos, que son las primeras presidenciales y los plebiscitos. Delante mencionaban tres formas de participación pública. De esas tres que mencionaba IDEA, nosotros solo podemos participar en dos de las que ya están establecidas. O sea, ya nos excluyen de una que ya existe, que fue la elección de ustedes mismos, ¿no? Creemos también que es importante de que hayan espacios de deliberación colectiva y de que los insumos que ya existen desde el territorio internacional se puedan considerar en el trabajo de la convención, y así también
que existan comisiones especiales para estos grupos que han sido excluidos, invisibilizados, para poder conocer sus demandas. Yo no sé si todas las constituyentes y los constituyentes que están aquí presentes conocen la realidad de quienes residimos en el extranjero, porque existen muchos mitos en torno a ello. Entonces, invitarles a generar comisiones especiales, instancias donde se puedan también compartir con estos grupos como que tienen esta connotación. Renato. Perfecto. También profundizando en esto, seguimos perpetuando la lógica de invisibilización. Antes de contestar la segunda parte de la pregunta, quisiéramos agradecerle al equipo de Bárbara Sepúlveda que nos pudo hacer llegar el enlace de acceso a esta reunión, porque seguimos en la lógica que estábamos teniendo algunos problemas para poder ingresar, entonces le queremos agradecer particularmente, dado que estamos teniendo en la estructura de vinculación, al tener una falta de representación, no estamos pudiendo vincularnos con la deliberación y se generan estos problemas, se generan estas externalidades, se generan las dificultades de vinculación que redundan en una invisibilización de nosotros en cada uno de los procesos de la convención. Entonces, hablábamos, como mencionaba muy bien Betsa, el tema de generar, cuando se planteen comisiones especiales, una comisión especial para grupos invisibilizados, para que tengamos un diálogo vinculante y directo con la estructura orgánica de la Convención Constitucional. También planteamos la idea de que esta comisión, además de ver temas de participación y de reglamento y de involucramiento con la discusión constitucional, podamos visibilizar nuestra realidad. Y también acá se genera una particularidad. La Convención Constitucional va a tener su propio calendario. Como no tenemos una lógica de representación, quien lleve nuestras demandas y nuestras inquietudes y necesidades y el involucramiento en la discusión constitucional en el calendario, también queríamos mencionar que en la formulación del mismo se identifiquen las áreas que puedan ser de especial interés para los grupos invisibilizados entre los que nos incluimos. Porque ahí puede pasar, por ejemplo, cuando se hable de territorio y descentralización, dando un ejemplo, como no respondemos a la lógica del territorio, pero si no articulamos colectivamente, de qué manera se adecuan los mecanismos de discusión para incluir nuestra perspectiva. Entonces también esto ya tiene más que ver en términos de comunicación efectiva y comunicación de la convención, pero también generar instancias de comunicación con los grupos de chilenos en el exterior. No somos el único grupo que estamos organizados en el exterior. Nos organizamos en cabildos, articulamos asambleas, pero también existen otros grupos que tienen otras características, porque existen muchos mitos de cómo nos organizamos. Tenemos distintas realidades, distintas edades, distintas formas de por qué salimos del territorio chileno. Entonces, eso también se tiene que adecuar en términos de la comunicación a los grupos, porque también hay un tema de invisibilización de quienes vinieron antes de nosotros, especialmente quienes salieron durante la dictadura y han tenido problemas con sus derechos a la nacionalidad, que es un tema que nos gustaría plantearles de manera específica, porque esa es una invisibilización. Tenemos situaciones de apátridas que también requieren una vinculación con la convención en términos de reparación. Y por eso queremos plantear, para cerrar la idea, como deber de los constituyentes la vinculación con los grupos invisibilizados. Proponemos estas comisiones temáticas, proponemos que cada estrategia de participación y vinculación se adecue a la realidad de los grupos que no tenemos representación en la convención y así poder deliberar con ustedes. Eso, gracias. Muchas gracias.